Ok, muy bien. Creo que estamos listos para seguir adelante con el estudio del texto del Nuevo Testamento. Tal como hicimos con el hebreo, con el antiguo, ahora vamos a ver el desarrollo del texto del Nuevo Testamento en griego. Bueno, ¿cuáles son los testigos o manuscritos principales del Nuevo Testamento? Entonces, otra vez, usando este término testigo, simplemente son los manuscritos, también citas por los padres de la iglesia y traducciones. ¿Okay? So, la palabra testigo simplemente significa algo que testifica al texto original. Y vamos a ver lo siguiente. Primeramente, los papiros son pedazos de papel hecho en papiro. Y si quieres ver más sobre eso, es fascinante. Aún de hecho, quiero mostrarle rápidamente. Recientemente yo copié el libro de Filemón en un pedazo de papiro. Entonces puedes ver eso así. Es el tamaño más o menos del libro pequeño o el libro corto de Filemón. Y es una experiencia interesante tratando de reproducir un pasaje, un libro. Me duró unas horas copiando. Yo aprendí que no soy un buen escriba, creo. Yo hice unos cuantos errorcitos pequeños copiando del griego de un pasaje al otro. Pero eso te da una idea de cómo es el papiro. Es derivado de una planta realmente y el proceso de producirlo es fascinante. Hablando de materiales que se usaban en ese proceso, es también pergaminos. Y eso es un pergamino, es un tipo de piel de animales, tal vez usaban diferentes, pero y ellos lo preparan bien para que se pueda escribir también en la piel, del animal. Y lo bueno de ese tipo de papel es que es más fuerte, se queda. El papiro, lamentablemente, es muy fácil para ser destruido. Y normalmente las copias en papiro que tenemos actualmente, los cuales son muy antiguas, vienen de Egipto, donde fueron protegidos por la clima. Entonces, por ser tan seco, etcétera, en Egipto, que fueron protegidos. Pero las que fueron escritos en pergamino se quedaron mejor porque son más fuertes, ellos pueden durar, sobrevivir el tiempo. Ok. Bueno, los papiros, todos son escritos en papiro. Y típicamente los papiros son los más antiguos que tenemos. Y voy a mostrar unas fotos de ellos ahorita. El segundo grupo son los mayúsculos, también llamados los unciales. Y tercer grupo son los minúsculos. Y los minúsculos también son escritos en el mismo tipo de piel, pero son más tardes. Es decir, vienen del siglo VIII y adelante. Y en vez de escribir en solamente letras mayúsculas, como es el caso de los mayúsculos, ellos empezaron a usar las letras minúsculas. Y sabemos que había un cambio entre el siglo VIII y IX para iniciar el uso de esa forma de escribir. Y eso nos ayuda a poner una fecha a los manuscritos minúsculos. Los leccionarios son documentos que fueron escritos y usados en la iglesia. Tal vez tú perteneces a una iglesia donde hay lecturas diarias y ellos van a leer una porción, aunque no es el manuscrito del texto necesariamente o de toda la Biblia, va a tener un pasaje. Y los eruditos también utilizan esa porción para ver pasajes del Nuevo Testamento. También hay traducciones también del Nuevo Testamento, tal como había del Antiguo, que vamos a investigar. Y finalmente el testimonio de los padres de la iglesia, es decir, citas del Nuevo Testamento por autores del segundo, tercer, cuarto, quinto siglo después de Cristo. Bueno, un sitio web que es fascinante, que quiero sugerir, es este del Centro para Estudio de Manuscritos del Nuevo Testamento. Quiero mostrarles eso rápidamente. Si visitan el sitio, vas a ver que está en inglés. Entonces, requiere un poquito de la habilidad de manejar el inglés. Si seleccionas aquí Library, en la biblioteca, puedes ver manuscritos o libros. Los libros incluyen unas versiones muy antiguas del griego, pero los manuscritos son papiros y otras cosas que se pueden ver
que vienen de los primeros siglos después de Cristo. Por ejemplo, el primero aquí mencionado es un papiro del cuarto siglo. Y si yo hago clic aquí donde dice View, me permite tener una idea de cómo aparece. Y yo puedo ver las hojas diferentes. Yo puedo cambiar hoja, etcétera. Yo puedo acercarme si quiero y ver el griego como era escrito. Entonces eso te da una idea de cómo son los papiros que existieron o que existen y que usan para comparar en el Nuevo Testamento. Y aquí arriba explica más sobre la fecha, descripción, incluye porciones de la Septuaginta, por ejemplo, y eso te da una idea de cómo son. Y hay muchos manuscritos que ellos contienen en esta colección. Es fascinante. Yo puedo jugar con esa página por mucho tiempo. Bueno, también si quieres aún consultar a Wikipedia, tienen imágenes de varios manuscritos, papiros, etcétera, y le encomiendo que tomas el tiempo para hacer eso si te interesa. Bueno, el primer grupo de los papiros. Entonces, otra vez, el papiro son los más antiguos típicamente. De hecho, aquí en la mano izquierda, el papiro número 52 representa el manuscrito más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento, papiro 52. Eso es del año más o menos 125 después de Cristo, de acuerdo con muchos eruditos. Y lo fascinante de eso es que eso viene del libro de Juan, capítulos 17 y 18. Eso esencialmente es los dos lados de la misma hoja. So van a escribir en los dos lados. Y lo interesante es que, otra vez, la fecha del manuscrito es de 125. Muchos eruditos piensan de que Juan escribió su evangelio en el año 95-96. Entonces estamos hablando de 30 años solamente entre la copia de autografía y esa copia que tenemos aquí en nuestras manos. Aunque es un pedacito nomás, por lo menos eso indica que es una copia muy, muy antigua del libro de Juan. Otro papiro, pues interesante para darte una idea de cómo aparecen, es el papiro 46, y en este caso eso es el principio del libro de Gálatas, tiene pros Gálatas. Lo interesante es que esta porción aquí es Efesios, so puedes consultar tu Biblia para ver por qué es curioso eso. Entonces, eso te da una idea de una hoja dentro de un códice que existía antes. Y así aparecieron muchos manuscritos. Fueron escritos en líneas y como en esa imagen demuestra más o menos. Y obviamente hay muchos papiros que se usan para la construcción del Nuevo Testamento. Y en cuanto a los papiros, de acuerdo con Philip Comfort en su libro El texto del Nuevo Testamento, se puede reconstruir casi todo el Nuevo Testamento solamente usando los papiros, ¿okay? Porque no son completos, pero hay muchas porciones del Nuevo Testamento que se encuentran dentro de los papiros y otros son los más antiguos, los más cercanos al texto original, es decir, las autografías. Ok, el segundo grupo que vamos a tocar son los mayúsculos. Otra vez, como su nombre indica, ellos escribieron en mayúsculo y fueron escritos en pergaminos. Uno de los más conocidos es el Códice Sinaítico. Eso contiene la Septuaginta y también el Nuevo Testamento. Y lo interesante, tal como con otros casos, hay un lugar donde puedes mirar al manuscrito directamente. Y quiero mostrarte eso rápidamente también. Si visitas a la página codexsinaiticus.org, hay que hacer clic en See the Manuscript, ver el manuscrito. Y después puedes ver el manuscrito aquí en la mano izquierda. Yo voy a seleccionar a ver al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Y aquí vas a ver que aparece el manuscrito. Y si hago doble clic, me acerca un poquito más al principio. Aquí en esta mano derecha, yo tengo el equivalente transcrito del pasaje. Entonces yo hago clic en esta primera palabra, biblos. Eso me muestra dónde está ubicado en el manuscrito. Y yo puedo ver también aquí en este lado abajo el inglés. Lamentablemente no lo tienen en español. Entonces eso requiere un poquito del uso del inglés. So,
eso es otro estudio fascinante que puedes usar si quieres más adelante. Pero el Códice Cinético es uno de los manuscritos más importantes del Nuevo Testamento, francamente. Eso se usa como base de muchas lecturas en el texto crítico que tenemos hoy en día. Este es el siglo IV después de Cristo, como puedes ver, 350 después de Cristo. Y eso representa uno de los mejores manuscritos actualmente. Pero eso te da una idea de cómo aparecen los mayúsculos. Entonces van a escribir en mayúsculo, sin espacios, sin acentos, sin cambios entre libros. Aún van a ver que se conecten, se peguen todas las letras. Y a veces es poco difícil de determinar cuándo algo termina y otro empieza en cuanto a las oraciones, etcétera, y cláusulas. Pero así son como los mayúsculos, como aparecen los mayúsculos. Bueno, empezando en el siglo IX, empezaron a ver otra forma de manuscrito. Eso es el minúsculo. Y otra vez, empezaron a usar letras minúsculas en vez de letras mayúsculas, como hemos visto con el ejemplo del Códice Cinético. Voy a ser sincero que es muy difícil leer eso en griego. Si sabes cómo leer griego, puedes intentar en ese manuscrito del siglo IX. Pero lo que empezaron a hacer es unir más que una sola letra dentro de una letra. Entonces crearon una letra de dos letras, como la estigma. La estigma es como una mezcla de la letra sigma, la S, y el tau, lo cual es la T en griego. Entonces, para ahorrar espacio y escribir más fácilmente. Entonces, es otro estilo. Pero lo bueno es que eso no fue inventado antes del siglo IX. Entonces, eso nos indica que cuál sería la edad más antigua que puede ser manuscritos minúsculos. Y es otro ejemplo de otro minúsculo. Y otros. Si quieres ver en cuanto a los números, por ejemplo, en este minúsculo 669, consulta por favor el prefacio de la edición del texto crítico por Nestle Aland, y eso te explica qué significa cada uno. Y ellos dieron un número a cada manuscrito que existe para que puedan usarlos para identificar cada manuscrito. Ok, los leccionarios, otra vez, leccionarios simplemente son citados por la iglesia, usado en su forma de adorar, por ejemplo, y van a estar más tardes también. Entonces, como puedes ver, los leccionarios más antiguos vienen del siglo 7, 8 y 9 después de Cristo. Contienen lecturas del día, por ejemplo, y son secciones cortas de la Biblia en vez de pasajes muy, muy largos. Pero, sin embargo, son útiles para comparar con otros manuscritos griegos. Y finalmente quiero tocar las traducciones, tal como con el Antiguo Testamento, el latín y otros idiomas empezaron a ser traducidos para ser usados entre otros pueblos. La Vulgata es algo muy importante, como hemos visto en otras secciones. También etiópica, siriaca, entre otros idiomas también. Y tal como con el Antiguo Testamento, es útil ver cómo fueron traducidos a otros idiomas para otra vez establecer cuál fue la lectura original del griego. Y es otro testigo. Y finalmente tenemos citas por autores del segundo, tercer, cuarto, etcétera, siglos después de Cristo. Yo pongo nomás unos cuantos para darte una idea de qué estamos hablando. Fueron autores cristianos que están citando o de palabra por palabra, o tal vez en forma más como una idea de cómo fue el texto. Y entonces también se usa los padres de la iglesia también en el proceso, porque nos puede dar una idea si un autor vivía en Cesarea, por ejemplo, y está citando un texto, y sus citas son diferentes de que otra persona que vivía en Roma, por ejemplo, otro autor, que podemos comparar que ellos tenían dos textos diferentes, y hay que comparar con la forma que ellos están citando el manuscrito que ellos tenían a la mano. Son útiles también en ese proceso. Bueno, yo sé que estamos cubriendo eso rápidamente, pero es fascinante. Al final de cuentas, ¿cuántos manuscritos tenemos? Como hemos visto en otra clase, creo, al final de cuentas, puedes ver que hay 5.800 manuscritos registrados
en la actualidad. Por lo menos en 2012 había. Tal vez están descubriendo más, entonces ese número seguirá creciendo poco a poco. Pero eso puede dar una idea de los diferentes tipos. Hay 116, perdón, papiros, 310 mayúsculos o unciales, y etcétera, etcétera. ¿Okay? Muy bien, bueno, y eso te da una idea de los testigos que tenemos. Y los eruditos utilizan estos 5.800 manuscritos para comparar y llegar al texto original. Entonces, con eso, o armados con eso, vamos a ver cuáles son unos de los métodos de la crítica textual. ¿Okay? ¿Cuáles son los métodos para llegar a un texto original? Van a simplemente comparar qué hacen. Bueno, otra vez, eso es información introductoria y hay mucho más que puedes estudiar. Y el propósito de que yo tengo en este video es simplemente ayudarte a tener una idea básica para que tú puedas leer comentarios y entender mejor lo que están diciendo cuando están comparando pasajes o comparando manuscritos, que tienes una idea de lo que está hablando. Y también que tú puedes usar herramientas para investigar más profundamente. Y realmente si eso te interesa y quieres saber mucho más, sugiero que leas mucho más los libros que he mencionado en línea y otros lugares donde puedes profundizar más todo el proceso y conocer los manuscritos individuales, porque cada uno tiene una personalidad, podemos decir realmente, y vale la pena investigar más profundamente. Ok, ahora quiero darles unas ideas de cómo trabajaban los eruditos en cuanto a la crítica textual. ¿Qué hacían? Bueno, puedes consultar un par de documentos. Otra vez he mencionado la parte de introducción o el prefacio del Nestle Aland. Y también hay un sitio web sobre la crítica textual en la biblia.org que te puede servir en leer este PDF. Bueno, en cuanto a las evidencias, se puede dividir en dos grupos grandes, ¿ok? Uno son evidencias externas, los cuales con la edad del manuscrito, la cualidad, el origen del manuscrito, etc. Al otro lado tenemos evidencias internas, el estilo, si cuadra con el resto del libro, el vocabulario usado y otros factores. Y vamos a investigar esos dos grupos en más detalle. En cuanto a la evidencia externa, tiene que ver con estas cosas. Número uno, la fecha. Obviamente es sumamente importante. Queremos tener manuscritos típicamente más antiguos, porque están más cercanos al texto original, lógicamente. Y con más espacio entre el original y la copia que tenemos, hay más espacio por errores. ¿Okay? Entonces, típicamente la fecha más antigua es mejor. Pero hay excepciones en eso, porque si un error entró en una serie de manuscritos antiguos y a otros que representan lecturas más antiguas, a veces hay excepciones, pero normalmente la fecha más antigua es la mejor. También cantidad de manuscritos. Hay una lectura o una variante que contiene solamente un manuscrito en comparación con 300 manuscritos que dicen otra cosa. Hay que tomar en cuenta la cantidad de manuscritos también, aunque eso no es definitivo, y quiero decir eso claramente, que normalmente hay otros factores, y eso es solamente un factor que hay que tomar en cuenta. Número 3, la cualidad de los manuscritos. Unos manuscritos tienen errores conocidos que hemos descubierto, y unos manuscritos son más confiables que otros. Por ejemplo, el códice BC, B grande, EZE, es uno de los más problemáticos. Han descubierto por comparar el manuscrito con otros manuscritos. Es útil y tiene su propósito en ese proceso de descubrir el texto original, pero hay que tomar en cuenta esa realidad. Y por eso realmente es importante conocer las, pues voy a llamar personalidades de los manuscritos esencialmente. También vamos a mirar a la distribución geográfica de los manuscritos. Básicamente van a ver que hay como cadenas de manuscritos. Un manuscrito fue copiado por copiado y copiado y copiado.
y otro escribe en otro lugar, está haciendo lo mismo. Y a veces no podemos comparar las dos cadenas. Y voy a hablar más de eso en un momento, pero una cosa importante es comparar de dónde es el manuscrito, dónde fue copiado, si podemos determinar, usando paleografía, etc. Y aún dónde se encuentra, dónde fue descubierto por los arqueólogos. Y eso es importante, porque si encontramos una lectura en un manuscrito que descubrimos que es de Roma, por ejemplo, fue copiado en Roma, y otro manuscrito que fue copiado en Alejandría, en Egipto, son de dos estilos de manuscritos diferentes, y eso da peso a la probabilidad de una lectura. Si ellos concuerdan, eso da peso a la probabilidad que eso viene de un texto más antiguo, otra vez probablemente más cercano al original. Ok, otra cosa que tomamos en cuenta son las citas de los padres de la iglesia que mencioné antes. Tal como en la distribución geográfica, depende de cuál padre de la iglesia cita es un pasaje y cómo lo citan, es un factor importante también, porque ellos vienen de varios lugares y también raíces diferentes de manuscritos. Las traducciones también, como se encuentra en otras versiones, latín, etcétera, van a ver eso también como otro factor. Y finalmente, las relaciones genealógicas entre los manuscritos. Y eso tiene que ver con las cadenas que mencioné antes, una serie de manuscritos que fue copiado, etc. También, como parte de eso, yo puedo también incluir cómo determinaron las relaciones genealógicas. Eso merece una clase en sí, yo creo. Pero usaban, por ejemplo, la datación de carbono 14. También usaron el tipo de letra que usaba, que se llama paleografía, y otros factores también, como mencioné. Entonces, es muy importante ver esta relación genealógica entre los manuscritos, la cadena. Y quiero desarrollar eso un poquito más para entenderlo mejor. Al final de cuentas, eruditos han descubierto que hay simplemente pues, entre 3 a 5 tipos de texto, dependiendo del autor, pero vamos a investigar 3, ¿ok? Unos autores dicen que hay 5, 4 y otros 3, pero vamos a, por nuestra clase, vamos a considerar que hay por lo menos 3 tipos de textos, y básicamente esos son 3 cadenas. Si podemos imaginar en tu mente 3 cadenas que vienen a un solo origen, pero son saliendo en 3 lugares diferentes. Y eso es una explicación muy simplificada, ¿ok? Escúchame bien. Y esos 3 tipos de textos son nombrados el alejandrino, aquí, que fue principalmente copiado en la ciudad de Alejandría, en Egipto, el occidental, aquí en la mano, en la izquierda, y bizantino, y otros que son de Cesarea y otras formas también. Que pueden investigar. Entonces, en cuanto a, voy a empezar hablando un poquito sobre alejandrino. La mayoría de los eruditos concluyen que probablemente el tipo de texto alejandrino representa una versión más antigua que tenemos. El códice sinaítico, por ejemplo, es un buen representante, típicamente, de esta cadena, ese grupo de manuscritos. El occidental, aquí mencionado, es del norte de África, Roma y esta parte occidental. De acuerdo con un autor antiguo del siglo XIX, Westcott, dice que palabras, aun cláusulas, son cambiadas, omitidas o añadidos con mucha libertad, cuando les parecía que el significado podría ser clarificado o con más fuerza o más definición. Entonces, muchos piensan que el texto occidental es más fluido y tiene más cambios, pero tiene su lugar en el proceso del desarrollo del texto, pero otras, por estar conscientes de esas tendencias, podemos utilizar los manuscritos que pertenecen a ese tipo de texto. El tercer grupo son los del texto bizantino.
el texto bizantino contiene los más testigos. ¿Okay? La gran mayoría de los manuscritos vienen de ese tipo de texto. Pero probablemente son de manuscritos más recientes, más tardes. Y por esa razón no representan lecturas típicamente más anteriores o más antiguos que tenemos. Pero otra vez, tiene su espacio y ellos, los manuscritos del texto del tipo bizantino, también tienen su parte en el proceso de evaluar todos. Y los eruditos van a comparar los tres tipos de textos para ver cuáles son las lecturas diferentes y tomar en cuenta la edad, todo lo que hemos visto en cuanto a la evidencia externa. En cuanto al bizantino, quiero mencionar eso al lado. De hecho, hay unos que son mucho a favor de usar el texto bizantino como el texto griego. Si quieres consultar, hay otros autores como Maurice Robinson, William Pierpont, Zane Hodges, Arthur Farstad y otros, y puedes consultar en línea más información sobre ellos. Y eso se llama el texto mayoritario o el texto bizantino, y otros puedes investigar más profundamente. Y hay ciertas diferencias entre el texto mayoritario y el texto crítico de Nestle Aland, por ejemplo, que es basado típicamente en el alejandrino. Entonces, el texto crítico de Nestle Aland, otra vez, es principalmente basado en el alejandrino como el texto más antiguo. Pero si comparamos los dos manuscritos, pues los dos tipos entre alejandrino y bizantino, al final de cuentas, si comparamos la versión de, te muestro rápidamente, el Nestle Aland, aquí en la mano derecha, y lo que se llama el bizantino, por Robinson, Pierpont y otros. Si comparamos todos los manuscritos, comparamos todas las dos versiones que tenemos en los dos textos críticos, hay solamente 2% que es diferente. Son 98% de las lecturas en estos dos textos griegos son idénticos y solamente varían en 2%. Entonces, cuando estamos hablando de diferencias y variantes, como mencionamos en videos anteriores, no estamos hablando de muchas cosas y otras no son doctrinas que van a variar nuestra doctrina principal de la creencia en Cristo, etc. Ok. Quiero mostrarles un gráfico simple para tal vez ayudarte a descifrar todo eso de la crítica textual. Y otras, estoy usando ese gráfico que es muy simplificado en comparación con lo que hacen los eruditos modernos con los manuscritos del Nuevo Testamento. Bueno, imagínate que si en esta mano izquierda tenemos la copia original de un pasaje del Nuevo Testamento, es la autografía. Y esa copia original fue copiado por 3 escribas diferentes, los cuales fueron copiados por otros y otros y otros. En total, lamentablemente, unos manuscritos son perdidos y esos son representados por el X. Pero sabemos por citas por otras personas o por otras maneras, sabemos que existieron antes, aunque fueron perdidos actualmente. Y podemos verlas como cadenas entre cada manuscrito para llegar a las diferencias. Y típicamente determinamos los 3 basados en diferencias, donde hay variantes. Bueno, los que tenemos actualmente son los manuscritos así. Tenemos unos cuantos actualmente. Para nuestra ilustración, noten de que aquí tenemos 8 manuscritos y vamos a decir que todos son básicamente idénticos dentro del círculo azul. Pero realmente lo que pasa es que esos 8 representan un solo manuscrito que fue el ejemplar o el ejemplo que usaban una escriba. Entonces, aunque había 8 manuscritos, todos vienen de la misma raíz. Y eso, en mi opinión, representa lo que es el texto bizantino. Porque aunque hay muchos manuscritos bizantinos, podemos ver que ellos realmente vienen de un solo manuscrito
que no es necesariamente tan tarde o tan antiguo. Entonces, aunque hay más, no es necesariamente la lectura mejor, porque esos manuscritos son más tardes que esos tres que estarían acá. Entonces, si estamos considerando una variante, vamos a considerar que tal vez aunque tenemos solamente esta lectura acá, es el más antiguo y muy probablemente eso es correcto, aunque puede ser que esa persona acá hizo un error. Si tenemos el más antiguo, probablemente sería el correcto. Aún más peso si esta en el círculo verde concuerda con la lectura que tenemos en el círculo amarillo. Y si ellos dos concuerdan en comparación con el rojo, aunque el rojo concuerda con los otros 8, aunque hay como 9 manuscritos en comparación con 2, los dos son más antiguos y más cercanos al original. Entonces, para nuestra idea de cómo llegó el texto del Nuevo Testamento, yo necesito no comparar solamente los números de los manuscritos, sino su edad y los otros factores que mencioné. Entonces, eso ilustra lo que hay que hacer. Pero lo que confunde o lo que complica las cosas es porque a veces autores, por ejemplo, este autor aquí, está copiando tal vez este manuscrito, pero también va a copiar este manuscrito, o esta persona va a copiar porciones de este manuscrito y también porciones de o este manuscrito. Se mezcla los tipos y es más complicado que estoy explicando en esa lámina. Pero eso por lo menos te da una idea de lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces vamos a seguir adelante con nuestros estudios del texto. ¿Ok? No solamente es importante considerar las evidencias externas, sino también necesitamos considerar las evidencias internas que hay. Y como puedes ver en esa diapositiva, hay cosas como el estilo del autor, su vocabulario, y hay que simplemente tomar en cuenta que hay una voz de autor que se puede ver en la forma que ellos hablan. Si ellos repiten ciertas palabras o si ellos repiten ciertas frases, etc. Y los que estudian los textos del Nuevo Testamento toman eso en cuenta. También vamos a considerar el contexto literario y también cosas como si es obviamente un error, cuando una palabra no tiene sentido dentro de una frase. Creo que mencionamos en un video anterior el uso de la palabra kai, que significa y, en vez de kurios, que significa señor. Entonces, obviamente, kai y señor no significan nada semejante. Y si lees un pasaje y ves que requiere el término kurios, el señor, y la palabra kai no tiene sentido, podemos descartar kai, obviamente. Hay que tomar en cuenta la evidencia interna también. Dos reglas que se usan para llegar a la lectura más probable son esas dos. Hay otros, pero eso te da una idea de lo que dicen. La lectura más difícil es preferida. Si tenemos una variante en que hay una explicación más clarificada, más clara, más desarrollada, probablemente eso no es la lectura original. La lectura más difícil es la más probable. ¿Y por qué es eso? Bueno, es más fácil que entran los escribas, para decirlo de esta manera, normalmente tratar de suavizar diferencias. O si algo no tenía sentido o fue difícil entenderlo, trataron de suavizar eso. Y por esa razón, la lectura más difícil probablemente es la original. De la misma manera, la lectura más corta es preferida, porque típicamente, como puede ver en el texto occidental, ellos agregaron otras palabras para explicar o desarrollar o aclarar cosas difíciles en el texto. Bueno, al final de cuentas, hay que tomar en cuenta lo que tiene abajo aquí. La crítica textual es realmente una ciencia
y una arte a la vez, porque no es siempre claro la respuesta. So, hay que tomar en cuenta estas evidencias, pero no es siempre sumamente claro. Y por esa razón siguen teniendo debates y discusiones entre eruditos sobre cuál es la lectura original. Bueno, vamos a seguir adelante. Quiero mostrarte un par de ejemplos de lo que es el aparato textual, ¿ok? ¿Y qué es? Básicamente, los eruditos colectaron todos los manuscritos y cuando tenemos libros como este texto crítico que vamos a usar, van a explicar cómo el comité que construyó este texto crítico llegaron a la conclusión de esta lectura. En este ejemplo, en esta lámina, es el del Nuevo Testamento de Mills del año 1710. Normalmente van a tener lo siguiente. Van a tener en la parte superior el texto griego, ¿okay? Como esperamos. Y abajo es lo que se llama el aparato textual, en que explican cuáles manuscritos están a favor de una lectura y cuáles manuscritos están a favor de otra. Otro ejemplo de eso es del Nuevo Testamento en Greca del 1895 y eso parece muy parecido a lo que tenemos dentro del texto crítico de Nestle Aland. Bueno, como puedes ver, en cada uno hay en el texto griego, vamos a hacer así, por ejemplo, esta T chiquita está en versículo 31 y esta T, yo miro aquí abajo, en 31, hay esta T y me explica más sobre cuáles manuscritos contenía una opción y otros tenían otro. Bueno, armados con esta información, quiero regresar a algo que yo creo es interesante. Mirando a Mateo 11:2. Mateo 11:2. En la Reina Valera dice que y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Si leemos el mismo pasaje en la Biblia de las Américas, leemos, y al oír esto, Juan en la cárcel de las obras de Cristo mandó por medio de sus discípulos. Entonces, obviamente puedes ver la diferencia que tiene la palabra 2 en Reina Valera. Identifica que había un número específico de 2. En este caso tenemos un problema con el texto original. Había 2 discípulos o simplemente no son mencionados. Y eso es donde entra la crítica textual. Y quiero usar eso como un ejemplo para ver prácticamente cómo lo hacemos. En cuanto a los textos griegos, en la parte superior es el texto de Robinson que mencioné, el de Elsevier. Entonces, en este caso, tiene esta palabra griego duo, que significa 2. En el griego, usando el texto de Nestle Aland, tiene la palabra dia. Y yo, en caso que no lees el griego, puedes ver que son muy parecidos, aun sin poder leer el griego. La letra delta es igual y tienes dia o duo. So, tú puedes imaginar cómo un escriba podría hacer un error pequeño sobre tiempo. Nuestro trabajo es evaluar cuáles son lo que dicen los manuscritos y si eso cuadra con muchos manuscritos o qué hacemos. Y eso es donde entra el proceso de evaluar manuscritos. Si miras al pie de la página del texto crítico, vas a ver una entrada algo más o menos así. Primeramente, los del Nestle Aland van a darnos una letra al lado del versículo. Después, esta letra A, B, C o D. Las letras entre llaves indican el grado de certeza de la versión seleccionada. Es decir, que si yo veo una letra A aquí, la lectura que está es casi seguramente correcto. Casi no hay duda que eso fue la lectura original. Con B hay algo de duda, pero es probablemente esta lectura. La letra C es duda considerable. La letra D indica un grado alto de incertidumbre. No estamos seguros cuál de las variantes es realmente la lectura original. En este caso, podemos ver aquí la letra B. Entonces, hay bastante seguridad, pero no seguridad absoluta en cuanto a la lectura original. También, las 2 líneas o 2 barras separan las variantes. Entonces,
La primera variante es diaton matheton por medio de los discípulos. La segunda es duoton matheton por dos de los discípulos. Y hay una tercera aquí que es simplemente representada por el latín, discípulos. No tienen por medio ni tampoco no tienen dos tampoco. Y normalmente el comité pone en orden de prioridad las lecturas. Entonces, el comité piensa que diaton matheton es la lectura más probable y duo sería el segundo y el discípulos es el tercero. Después de cada lectura van a poner los manuscritos o símbolos de diferentes manuscritos individuales. Y van a poner el manuscrito más antiguo primero. Por ejemplo, este Aleph, esta letra hebrea, representa el Códice Sinaítico. Y eso es el manuscrito más antiguo que contiene esta lectura. Si consideramos esta segunda lectura, la C3, eso representa la versión o el manuscrito más antiguo que contenía la lectura Duo. ¿Ok? Entonces, vamos a investigar un poquito más profundamente sobre ese puntito. Por ejemplo, en cuanto a diaton matheton, tenemos mayúsculos como la sinaítico, también el Vaticano es el B, la letra C es el Efraín, IDP, etcétera, otros mayúsculos. Otra vez, si quieres saber más, consulta por favor el prefacio o la introducción del texto crítico de Nestle Allen para ver qué significa todo eso. Pero una cosa que quiero mencionar es F13, eso es familia 13, eso es como un grupo de manuscritos que son casi idénticos, que pueden usar como un solo manuscrito esencialmente. También cuando dice IT, aquí eso es una versión antigua del latín, siriaca, copta, etc. Lo mismo con la segunda lectura, duoton matheton. Y otra vez, C3 es una versión de un manuscrito, es corregida por la tercera persona, y otras, hay mucho más que puedes investigar sobre eso. Y eso también viene del siglo VIII. Perdón, el otro manuscrito, él viene del siglo VIII. También puedes ver los otros manuscritos y a veces van a poner simplemente B y Z y eso significa que hay muchos manuscritos del texto bizantino. So, en vez de incluir todos los números, simplemente ponen B y Z. Y también la LST es la mayoría de los leccionarios. Otra vez, los leccionarios y también los bizantinos, los manuscritos bizantinos, son más tardes en su edad. So, hay que tomar eso en cuenta. Y también tienen traducciones y también mencionan diferentes padres de la iglesia que son citando esta versión y usan esta versión. So, eso también está a favor. So, colectando todas las evidencias, considerando, pesando los diferentes grupos, van a tomar en cuenta la edad, la cualidad, geografía, etcétera, todos los elementos que mencionamos en diapositivas anteriores para llegar a una conclusión. Y regresando a donde empezamos, si usamos todo lo que podemos en cuanto a los manuscritos, etcétera, probablemente la lectura original fue dia. Entonces, porque tiene los manuscritos más antiguos y también tiene sus lugares geográficos son diferentes. Otra vez muestra que probablemente salió más temprano de una copia más antigua. So, tomando en cuenta todos los factores, probablemente la lectura es dia, pero no es 100% absoluto. Y lo interesante en eso, para agregar otro punto pequeño, es si leemos Lucas capítulo 7, 19. Lucas, voy a usar la Nueva Valera. Lucas 7, 19. Es el pasaje paralelo. Dice, los discípulos de Juan le dieron las noticias de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Entonces,
mi opinión es de que Mateo no incluyó el número de 2. Y yo creo que eso es un error que fue agregado en siglos después en Mateo. Pero en realidad, en cuanto a los hechos históricos, había 2 discípulos, porque Lucas nos informó que había 2. Pero yo no creo que en el pasaje de Mateo tenía esa información, esos datos. En este caso no importa, porque yo creo que había 2 discípulos, aunque Mateo no nos dijo eso. Él simplemente dijo por medio de los discípulos, sin dar un número específico. Hay ese tipo de estudio que es fascinante y cada pasaje vale la pena. Pero unos pasajes son más significativos que otros. Y quiero darles un listado breve de los textos más significativos que yo creo que existen. El fin del Evangelio de Marcos, por ejemplo, es crucial. Y otros merece un estudio profundo. Igual, Juan 7 y 8, la historia de la adúltera, que cuando Jesús dijo que el que no ha pecado puede tirar la primera piedra. Es un pasaje en Hechos, Apocalipsis, y también 1 Juan 5. Entonces, lo que yo recomiendo es que si te interesa el estudio, que tomas el tiempo necesario para investigar más profundamente cada uno de esos textos significativos, consultando otros manuscritos y consultando herramientas de varias formas para llegar a conclusiones. Pero quiero darte otro ejemplo usando 1 Juan 5 para finalizar nuestro estudio. 1 Juan 5, 6 a 8 se llama la coma joanneon o la coma joánica. Es decir, coma significa simplemente una frase y joánica es de Juan. La frase de Juan es como se nombra eso. Y es el pasaje en 1 Juan 5, 6 a 8. Voy a leerlo primeramente en la NBI, la Reina Valera actualizada, porque son idénticos básicamente. Note lo que dice. Dice, este es que el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio, y los 3 están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. Bastante claro. Ahora voy a leer lo que tienes en la Reina Valera. Este es Jesucristo, quien vino mediante el agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio de él en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. ¿Notaron algo agregado en esta lectura en la Valera de 1960? Bueno, obviamente, este versículo 7, que toca los 3 testimonios del cielo, el Padre, Verbo y el Espíritu Santo. Eso es un pasaje muy importante, porque habla de la Trinidad. Es uno de los versículos que se cita actualmente para decir, wow, hay que confiar en la Trinidad porque es muy claro en ese pasaje. Y la pregunta ¿es ese versículo realmente en el texto original? Usamos el texto, la crítica textual para evaluarlo. Entonces, en cuanto al griego, si consultamos el Textus Receptus, que hemos tocado en otra clase, sí contiene este versículo, pero aún no es incluido en el texto crítico de Nestle Aland o el SBL porque es rechazado totalmente por los comités de ambos textos. Entonces, ellos llegaron a la conclusión que definitivamente no es parte del texto griego y por eso no está incluido. Pero quiero revisar eso rápidamente. ¿Cuál es la evidencia externa y interna? Bueno, primeramente, en cuanto a los manuscritos, la coma aparece solamente en 8 manuscritos griegos. De los 5,800, solamente aparece en 8. Y esos son los números que puedes, si quieres investigar más profundamente de sus edades, etc. Pero lo importante es de que en el más antiguo, el 221 es más antiguo. Es del siglo X. ¿Okay? 221 es del siglo X después de Cristo.
Pero algo muy importante es de que esta letra BR significa lectura variante, es decir, que está escrito en el margen. Entonces, aunque está dentro de este manuscrito, no está dentro del texto, sino está escrito a un lado. No fue originalmente dentro de ese manuscrito, sino fue agregado después. Y lo mismo con los otros manuscritos que tienen BR. Entonces, 4 de los 8 manuscritos están en el margen, no están dentro del texto mismo de los manuscritos. Y el manuscrito más antiguo es del número 221 del siglo X, pero otra vez fue añadido después en el margen. No sabemos cuándo fue agregado, si está dentro, si fue hecho por el escribe del siglo X o tal vez aún siglos después, no sabemos. El manuscrito más antiguo que lo contiene dentro del texto, es decir, que no está en el margen, es del siglo XVI. Los 1500 es el manuscrito más antiguo que contiene. Todos los otros manuscritos, todas las otras versiones anteriores no contenían este pasaje, no contenían el versículo 7. Entonces eso está muy en su contra, yo creo. Y hay que ser muy honesto con sí mismo para evaluar si eso realmente era en el texto original. Es ausente en todas las versiones, las traducciones, con excepción del latín, pero tampoco aparece en el latín más antiguo, sino también aparece en otro documento eclesiástico que se llama el Liber Apologeticus del siglo IV. Entonces, muchos piensan que eso fue escrito en el otro documento, el Liber Apologeticus del siglo IV, y eventualmente se fue metido al texto del 1 de Juan, capítulo 5. Otra vez, no aparece en ninguna versión, con la excepción del latín, y no aparece en el latín viejo ni en la versión de la Vulgata de Jerónimo, sino en versiones más tardes de la Vulgata. No aparece entre lo escrito por los padres griegos. Y eso es crucial, porque realmente, indubitablemente, si estuviera en 1 de Juan, lo habría mencionado dentro de las controversias de los siglos 3 a 4 sobre arianismo y la Trinidad. El hecho de que ningún solo autor cite este versículo a favor de la Trinidad es inconcebible. Si estuviera ahí, indudablemente un autor lo usaría para aprobar o probar la Trinidad, pero hay silencio. En mi opinión, eso es un golpe fuerte en contra de que ese pasaje estuvo dentro del pasaje en 1 de Juan. Aún también en el siglo XVI, cuando Erasmo construyaba su edición de la primera texto griego imprimida, Erasmo no tenía una copia física de manuscritos que contenía esa frase. Entonces, en sus primeras ediciones no incluyó esa versión. Pero él fue regañado por los poderes del día y en ediciones entre el 1516 hasta 1522 fue descubierto unos manuscritos que contenía eso, increíble. Y eso es el manuscrito que he mencionado del siglo XVI. Pero en la primera edición no tenía, pero Erasmo fue forzado a incluirlo en su edición de 1522 y adelante. Eso también me parece un poco problemático. Llegando a la conclusión, finalizando, mi conclusión es que la coma joánica fue añadido después y no pertenece al texto original de 1 de Juan. Entonces, y eso estoy usando los manuscritos, haciendo la crítica textual, tomando en cuenta la evidencia que tenemos y que hay que ser honesto con sí mismo sobre lo que es y lo que no es verdad. Pero la pregunta entra, ¿su ausencia niega la idea de la Trinidad? Yo creo que no. Hay otros pasajes que hay que tomar
consideración como Mateo 28 en la Gran Comisión, por ejemplo, y también otros estudios más profundos de la teología. Pero en cuanto al pasaje, yo creo que eso es bastante definitivo, que no estuvo en, cuando 1 de Juan fue escrito originalmente. Bueno, eso demuestra todo el proceso. Yo sé que fue muy rápido, pero espero que eso te da una idea de cómo es el proceso de evaluar los manuscritos. Y con eso vamos a concluir este estudio de la crítica textual. Y quiero animarte que sigues investigando, profundizando, porque vale la pena el estudio, porque queremos enseñar y tener el texto de Dios. Entonces, espero que tengas muy buen día. Nos vemos en la próxima lección.